Hércules Poirot, y el cuadro que esperó un siglo para matar. Capítulo 1. La muerte. En la galería la lluvia caía con una cadencia persistente sobre los adoquines del barrio de Saint-Germain-des-Prés, en París. Esa tarde de otoño era el tipo de día en que el gris parecía filtrarse por los huesos, y los paraguas eran más escudos contra la melancolía que simples defensas contra el agua. En el número 17 de la Rue Bonaparte, la Galería Lenoir celebraba una exposición especial, Obras Malditas, el arte que trajo la muerte. En el centro de la galería, bajo un foco suave, colgaba el cuadro que atraía más miradas, susurraba más historias y generaba más supersticiones, el retrato de Adele Vauquelin, pintado en 1834 por un artista desconocido y redescubierto en una cripta durante la Gran Guerra. El retrato de una mujer de ojos apagados y sonrisa apenas insinuada, cuyo lienzo parecía observar a los visitantes con una paciencia abrumadora. La anfitriona del evento, Madame Delphine Lenoir, una viuda refinada de voz baja y ojos feroces, ofrecía copas de champán mientras presentaba la pieza central como una obra que ha cruzado siglos y tragedias sin revelar jamás su verdadero secreto. Fue a las 7:43 de la noche, justo cuando un crítico de arte pronunciaba un brindis sin entusiasmo, que el grito se oyó desde la sala trasera. Un camarero, pálido como la yesería del techo, señalaba con dedos temblorosos una figura en el suelo. Era el coleccionista Armand Dupré, conocido por su fortuna, su desprecio por el arte moderno, y por haber adquirido el retrato de Adele en una subasta privada. El mes pasado estaba tendido boca arriba, con los ojos abiertos como ventanas a un pavor indescriptible. Su copa aún estaba medio llena. A su lado, sobre el parqué, una fina línea de espuma rojiza marcaba la comisura de sus labios. ¿Un ataque al corazón?, sugirió alguien. «Un veneno», susurró otro. «O una maldición», dijo, casi con satisfacción morbosa, la señora Lengar. La policía fue llamada. Se acordonó el lugar. Los invitados, en su mayoría coleccionistas, críticos, herederos de fortunas y diletantes del arte, fueron detenidos en la sala principal. Nadie podía salir. Fue en ese momento cuando un hombre de estatura modesta, impecablemente vestido, con bigote simétrico y ojos agudos como alfileres, se adelantó entre la multitud con una leve inclinación de cabeza. «Soy Hércules Poirot», dijo, con voz tranquila y acento belga inconfundible, «y creo que este asesinato merece algo más que superstición y champán derramado». A una joven con aire inquisitivo se le acercó. Iralene Vauquelin, restauradora de arte e investigadora histórica. Llevaba meses estudiando el cuadro y su legado. Su apellido no era casual. Aseguraba ser descendiente de la mujer retratada. «Monsieur Poirot», le dijo con voz grave, «si ese cuadro ha matado, entonces no es la primera vez que lo hace». Poirot la miró con un brillo peculiar en los ojos. «¿No es así, mademoiselle? Entonces tal vez, por fin, ha llegado el momento de descubrir qué secretos guarda un retrato que ha esperado más de un siglo para matar». Capítulo 2. En los ojos de Adele Vauquelin, la sala principal de la galería se había transformado de un salón de celebración en una cámara de inquietud contenida. Los invitados, aún vestidos con sus mejores galas, hablaban en murmullos apagados, como si temieran que sus voces atrajeran la atención del retrato que colgaba impasible en la pared. El retrato de Adele Vauquelin parecía más oscuro ahora, aunque nadie había tocado la luz. Sus ojos, pintados con una maestría desconcertante, ya no eran simplemente parte de una obra pictórica, eran presencias. Poirot caminó despacio, observando todo con meticulosidad. Sus ojos recorrían los detalles, no con la urgencia del detective rudo, sino con la paciencia del relojero. Se detuvo frente al cuerpo de Armand Dupré,
que yacía en la sala trasera, rodeado de vitrinas con pequeñas esculturas africanas y arte tribal. ¿Tocaron algo antes de que llegara la policía?, preguntó, sin mirar a nadie en particular. Nada, monsieur, respondió el inspector Gerard, un hombre de rostro ancho y bigote opaco. La escena está intacta. Los médicos creen que fue veneno, quizás cianuro, pero no encontramos recipiente alguno. Poirot frunció el ceño, se inclinó con cuidado y examinó los labios del muerto. Sí, en espuma rosada, muy común en ciertos venenos rápidos. Pero lo interesante es cómo lo tomó. ¿Champán, tal vez? El camarero que había encontrado el cuerpo se acercó con nerviosismo. Se llamaba Émile, joven y de rostro pálido. Yo le serví una copa, monsieur, como a todos. Pero él traía su propia botella. Dijo que era una cosecha especial. ¿Y dónde está esa botella? Émile señaló una pequeña mesa lateral. Una botella elegante, con etiqueta negra y letras doradas. Descansaba allí, medio vacía. Poirot la tomó con un pañuelo y la acercó a la nariz. No probó su contenido, pero la expresión de su rostro se endureció sutilmente. Una fragancia almendrada en un indicio clásico. Inspector, esto debe ser analizado de inmediato, pero lo importante no es el veneno, es la elección de servirlo así en público, visible. No un crimen pasional, no, un impulso. Esto fue calculado en ese momento. Leonie Vauquelin se acercó con cautela. En sus manos llevaba un cuaderno de notas antiguas. Monsieur Poirot, dijo, con voz firma, lo que dije antes no fue teatralidad. El cuadro ya ha estado ligado a muertes antes. Mi abuela solía contar historias que escuchó de su propia madre. Adele Vauquelin fue considerada una especie de musa trágica. El artista que la pintó desapareció tras terminar este retrato, y desde entonces, cada familia que lo ha poseído ha sufrido una desgracia inexplicable. Poirot le hizo una leve reverencia. Las historias familiares son como los retratos. Pueden exagerar, idealizar, ocultar lo feo con sombras sutiles, pero a veces, mademoiselle, revelan más de lo que pretenden. ¿Me permite? Leonie le tendió el cuaderno. Poirot hojeó las páginas con interés, deteniéndose en una anotación. En 1834, Monsieur Lucien Darcy, retratista. Última obra conocida. Adele, desaparecido semanas después de su exposición, se rumorea una disputa. No se encontró el cuerpo. La familia lo declaró muerto en ausencia a Lucien Darcy, murmuró Poirot. Un nombre olvidado, curioso, muy curioso. Se volvió hacia el cuadro. Dio un paso más cerca. Los ojos de Adele parecían vivos, como si supieran algo que nadie más comprendía. Y ahora, Monsieur Dupré, coleccionista compulsivo, ha muerto el mismo día que vuelve a exponer esta pintura. Demasiada coincidencia. ¿Usted cree que alguien cree realmente en una maldición, Monsieur Poirot?, preguntó el inspector Gerard, con escepticismo burlón. Non, mon ami, respondió Poirot, con calma, pero estoy convencido de que alguien quiere que los demás crean eso, lo cual, como todo ilusionismo, es una excelente distracción. Y en las distracciones se oculta la verdad mientras los agentes se llevaban la botella y el cadáver. Poirot pidió que todos los invitados permanecieran aún en la galería. Era hora de observaciones. Pensamientos, silencios eran, para él, tan reveladores como huellas en la nieve. Y esa noche, los susurros de los invitados, un varón austríaco, una crítica de arte, un marchante con deudas, una modelo jubilada y una sobrina heredera, comenzaban a trazar un laberinto que Poirot se disponía a recorrer con pasos cortos, pero firme. Capítulo 3. La Galería de las Verdades Ajenas. El reloj de pie, en la esquina de la galería, marcaba las 9:10 de la noche, cuando Poirot solicitó que se reunieran
todos los presentes en la sala principal. El ambiente era denso, cargado de tensión y perfume. Caron a través de las ventanas, la lluvia seguía su danza silenciosa, como si París misma contuviera el aliento. Madame Delphine Lenoir, la dueña de la galería, estaba sentada con un chal oscuro sobre los hombros. Su mirada, habitualmente calculadora, ahora era cautelosa. No es costumbre que mis veladas terminen en interrogatorios. Monsieur Poirot comentó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y no es costumbre, madame, que un coleccionista muera con una copa envenenada mientras admira su adquisición más reciente. Créame, ninguno de nosotros disfruta esta situación. Pero es necesaria, respondió Poirot con amabilidad firme. Solo necesito escuchar sus voces. A veces, un tono puede decir más que una confesión. Los sospechosos se acomodaron alrededor del salón. La pintura seguía colgada en su sitio, como testigo silencioso de lo que estaba por comenzar. Poirot, con su bastón cruzado frente a él, como si presidiera una corte invisible, empezó. Comenzaremos por usted, barón. Barón Otto von Kruger. Tengo entendido que su familia intentó adquirir el retrato hace 20 años en Viena. ¿Me equivoco? El barón, un hombre delgado con bigote acerado, asintió, en efecto. Mi abuelo estuvo a punto de comprarlo en una subasta privada, pero la venta fue anulada tras el suicidio del vendedor. La pieza desapareció durante años. Yo vine esta noche para verificar su autenticidad. No conocía personalmente al señor Dupin. Poirot lo observó un segundo más, pero sí tenía interés en poseer el cuadro. Por supuesto, es una reliquia, y tiene valor histórico, y tal vez algo más, ¿no? Valor simbólico. Nostalgia por algo que no se pudo tener. En la siguiente en hablar fue Madame Elodie Méricourt, crítica de arte de voz seca y labios siempre fruncidos. Tenía una reputación feroz en los círculos culturales. No entiendo por qué me incluye, monsieur. Mi única arma es la palabra impresa. Yo despreciaba la adquisición de Dupré precisamente porque consideraba que la exposición de hoy era una vulgar explotación del misterio, una estrategia de mercadeo. Nada más. Poirot inclinó la cabeza, y sin embargo, aquí está usted, presenta cierto interés por la obra, incluso si ese interés es adverso. Tal vez temía que él descubriera algo genuino en ella que usted pasó por alto. Ella entrecerró los ojos, pero no respondió. ¿Y usted, mademoiselle? Continue. Poirot, dirigiéndose a una mujer de rostro sereno y ojos oscuros, Anne-Solange Dupré, sobrina del fallecido. Yo vine por obligación, dijo, con voz suave. Mi tío quería exhibirme. Como hacía con sus cuadros, no lo admiraba. No nos llevábamos bien. Él compró el retrato por capricho, igual que compraba todo, y me decía constantemente que lo dejaría todo a su colección. ¿Y eso le molestaba? No más de lo que me molestaba su falta de humanidad, replicó sin rodeos. Pero no soy asesina. Monsieur Poirot. Poirot no respondió. Se dirigió ahora a un hombre corpulento con traje arrugado. Philippe Imellard, marchante de arte con fama de deudas aplazadas y promesas rotas. Su relación con el señor Dupré, difícil. Me debía comisiones. Yo localicé el retrato en Bruselas, le facilité la compra, pero luego negó el acuerdo. Dijo que yo no había hecho más que seguir rumores. Lo detestaba. Sí, ¿eso me hace culpable? Tal vez no culpable, respondió Poirot con calma, pero sí motivado. Por último, su atención se posó en una figura silenciosa desde el inicio, una mujer mayor, envuelta en un abrigo de terciopelo verde oscuro, que no se había presentado antes. Poirot se acercó con lentitud. No la he visto hablar aún, madame. ¿Puedo saber su nombre? Ella lo miró con unos ojos grises, inquietantes. Su voz era suave, casi melodía. Marguerite Darcy, bisnieta de Lucien Darcy. Un silencio inmediato.
se instaló en la sala. Incluso el inspector Gerard pareció sorprendido. El pintor del retrato, susurró Leonie. Con la mirada fija, Marguerite asintió durante décadas. Mi familia ocultó su historia. Se decía que Lucien se volvió loco después de pintar a Adele, obsesionado en que ella lo abandonó o que nunca existió. Algunos creen que el retrato lo consumió. Yo solo vine porque quería verlo una vez más. Poirot la contempló con renovado interés. ¿Y el cuadro? Que le provoca a Madame un vacío, como si algo esperara dentro de él. No lo puedo explicar. Poirot se quedó inmóvil un instante, mirando de nuevo la pintura. Luego habló, con la voz apenas audible. Sí, un vacío, o quizás un eco, pero hay algo que aún no me encaja. Anne se incorporó y se dirigió al inspector. Quiero acceso al registro de restauración del cuadro. Quiero saber que se tocó QC limpio, QC oculto y, con su permiso, esta noche nadie saldrá. T.S. Luger. Un murmullo recorrió el grupo. Porque la clave no está solo en quien tenía un motivo, continuó Poirot, sino en quien sabía exactamente cuándo actuar. Capítulo 4. Han restauraciones y omisiones. Ana. La mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol bañaban las piedras húmedas de la Rue Bonaparte, Hércules Poirot se encontraba solo frente al retrato de Adele Bocquelain. La galería, aún acordonada, ofrecía una calma artificial, como el silencio que antecede a una sinfonía sombría. La expresión del retrato parecía haber cambiado ligeramente. ¿Era la las? ¿O acaso era el conocimiento creciente de Poirot lo que proyectaba una nueva interpretación sobre los mismos trazos? The Trustee, Leonie Bocquelain, entró con un grueso dossier en las manos. Aquí están los documentos de restauración que pidió. Monsieur, dijo con seriedad, incluyen fotografías de cada etapa y notas de conservación. Yo misma supervisé el proceso. Lo limpiamos hace 6 meses. No se tocaba desde 1938. Poirot asintió con gratitud, tomó los papeles y comenzó a revisar las imágenes. Observó con atención quirúrgica cómo la figura de Adele iba emergiendo con mayor claridad. Primero los contornos, luego las capas sutiles de color y finalmente los ojos, restaurados con extrema delicadeza. Notó algo inusual. Durante la limpieza, preguntó sin levantar la vista. Algunas irregularidades en la imprimación original. El pigmento tenía una base oleosa muy extraña, casi resbaladiza, y una pequeña firma, oculta bajo la capa inferior, apenas visible a una Eliandon. Como Lucien Dosset fue la primera confirmación de su autoría. Poirot se detuvo. Pasó el dedo índice por la imagen ampliada de esa sección. ¿Y no lo hicieron público? Fue una decisión del museo. Dijeron que añadir misterio vendía mejor. Madame Lenoir estuvo de acuerdo. Querían que el cuadro hablara por sí solo. Poirot cerró el dossier y caminó hacia una pequeña vitrina, donde se exhibía una caja de pinceles antiguos, supuestamente pertenecientes a Darcy. Interesante. Un artista que desaparece, un retrato restaurado y una galería que comercia tanto con el arte como con el mito. ¿Y no se preguntaron jamás por qué alguien se tomaría la molestia de ocultar su firma? Leonie vaciló. Creímos que era modestia o culpa. Muchos artistas malditos ocultaban sus huellas. Poirot la interrumpió con suavidad. Mademoiselle, la modestia no es una cualidad frecuente en el arte. Pero el miedo, ese sí que deja trazos invisibles. En ese instante, el inspector Gerard irrumpió con paso enérgico, portando un sobre. Poirot, tenemos el análisis del veneno. Confirmado, cianuro en dosis letal, mezclado en la botella que Dupré trajo consigo. ¿Sin huellas, salvo las suyas? ¿Entonces el veneno fue puesto antes de que él llegara?, preguntó Poirot, pensativo. Eso parece. Pero lo curioso es esto. Encontramos residuos de un compuesto limpiador en la boca de la botella.
uno usado para quitar barniz. El tipo que se usa en restauraciones en Poirot giró bruscamente hacia Leonie. Ella enrojeció visiblemente. «No fui yo», dijo con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. «Nunca toqué esa botella. Además, no había razón para hacerlo». «¿Está segura?», insistió Poirot, acercándose. «Poca alguien con acceso a productos de restauración y conocimiento químico podría haber manipulado el contenido. Tal vez alguien que sabía que Dupré no compartía su vino. Eso lo sabían muchos». «Mi tío era quisquilloso», intervino Solange, apareciendo repentinamente en la entrada, con una expresión entre fastidio y nerviosismo. Siempre llevaba sus propias botellas. Decía que el champán común era para turistas en Poirot asintió lentamente, sumando una nota mental. Luego se volvió hacia Gerard. «Inspector, quiero revisar las grabaciones de seguridad. Si bien no hay cámaras en la sala trasera, me interesa saber quién estuvo cerca del área de recepción antes de que Dupré llegara. Y quiero revisar los registros de entrada, tiempo exacto, comportamiento, cualquier irregularidad en Gerard». Se marchó en busca de los registros en Poirot. Por su parte, regresó una vez más al cuadro. Esta vez no se quedó mirando los ojos de Adele. En cambio, sus ojos se fijaron en el fondo del retrato, una sección tenue, casi invisible, que mostraba lo que parecía ser un marco dentro del marco. «Una duplicidad, Leonie», dijo con tono bajo. «¿Alguna vez han radiografiado este lienzo?» No desde los años 40. No teníamos presupuesto para eso. ¿Por qué?» Poirot sonrió levemente, aunque sus ojos seguían firmes. «Porque tengo la impresión de que este cuadro ha ocultado algo más que una firma. Tal vez un mensaje en un testimonio. YCEs, o sí». Entonces el crimen no comenzó ayer en C. Volvió lentamente hacia ella. El asesinato de Armand Dupré fue solo la primera pincelada visible. Pero hay trazos más antiguos y mucho más oscuros aún por descubrir. Capítulo 5. El lienzo. Debajo del lienzo, el laboratorio del Musée d'Orsay abrió sus puertas de manera excepcional para el visitante belga de bigote pulido y voz suave. Poirot, siempre impecable, observaba con los brazos cruzados mientras dos expertos en conservación colocaban el retrato de Adele Vauquelin sobre una mesa iluminada. Leonie Vauquelin seguía el proceso con visible inquietud. «Radiografía de alta frecuencia lista», anunció el técnico principal. Alineando el sensor con el lienzo en la máquina, emitió un zumbido bajo. Imágenes comenzaron a aparecer. En la pantalla, líneas superpuestas, sombras fantasmas bajo la superficie del óleo. Poirot se inclinó hacia adelante, afilando la vista en Vauquelin bajo la pintura de Adele. Había algo más. No otro retrato completo, sino un conjunto de palabras garabateadas con trazo firme, lettres grandes, en francés antiguo, formando una frase incompleta pero escalofriante. «Je n'ai jamais vu lu, ... mais I me obligé, eitan yo nunca quise a». Pero ella me obligaba. Leonie palideció. «¿Qué significa eso?» Poirot se volvió lentamente hacia ella. «Significa, mademoiselle, que el pintor dejó un mensaje, no oculto por error, sino intencionalmente sepultado bajo la imagen. Un acto de desesperación, quizás de advertencia». El inspector Gerard llegó en ese momento, con una carpeta en la mano. «Tenemos los registros que pidió». Cámara en recepción captó a Philippe Mellard aproximándose a la mochila de Dupré apenas 20 minutos antes de la apertura. Dice que se tropezó, pero el video muestra que se inclinó, abrió algo, y que llevaba a Dupré en... «¿Y ese?», preguntó Poirot sin apartar la vista del monitor. «La botella, por supuesto», respondió Gerard. «Y una caja con documentos». «Nada más». Poirot cerró los ojos un instante. Su mente estaba trabajando a ritmo acelerado, procesando capas de intenciones ocultas como el mismo lienzo frente a él. Entonces el veneno pudo haberse introducido
ahí mismo, con las herramientas y el acceso de un marchante de arte. El compuesto limpiador no era una casualidad, era parte del disfraz en sí. Volvió hacia Leonie. Mademoiselle, había algo más en esa restauración que le pareció inusual. Ella dudó un instante, y luego asintió. Sí, había una capa muy fina, casi imperceptible, aplicada sobre el fondo. No era barniz, parecía encubrimiento. Lo removió solo parcialmente. Pensé que era parte del proceso original. No quise dañar la obra. Estaba sola esa tarde, y fue poco antes de que Dupré viniera a recoger el cuadro. Asintió, como si una pieza del rompecabezas encajara por fin. Entonces, alguien sabía que ese fondo podía revelar más de lo que convenía, y ahora esa persona quiso silenciar para siempre la posibilidad de su descubrimiento. Pero cometió un error. Pensó que matar a Dupré detenía la historia. Enguerrand frunció el ceño. ¿Cree que esto es más antiguo que el crimen reciente? Es convent, y para probarlo, necesito ver los documentos que Dupré trajo consigo el día del evento. Dijo que quería revelarlos durante la exposición. Tal vez pensaba demostrar que el cuadro tenía valor más allá de lo artístico o tal vez histórico, añadió Leonie, con un estremecimiento. Mi bisabuela siempre decía que Adele Vauquelin no era solo una modelo, que era amante de alguien poderoso, un noble o un político. Nadie en la familia hablaba de eso con claridad. Poirot se volvió hacia Gerard de inspector. ¿Puede asegurarme acceso inmediato a esos papeles? Ya están bajo custodia. Podemos revisarlos ahora. Han de vuelta. En la galería, Poirot y Gerard se sentaron en la oficina de Madame Lenoir, con los documentos sobre la mesa. Solange Dupré también fue convocada. Como única heredera legal, tenía derecho a estar presente. Poirot examinó con cuidado los archivos. Entre ellos, encontró una carta escrita en papel amarillento, con fecha de 1834, firmada por Lucien Darcy. Si algo me sucede, sabed que el rostro de Adele esconde más que su belleza. Es el reflejo de una deuda impaga. El retrato es el acta silenciosa de un crimen que no se castigó. Que lo descubran los que se atrevan. Poirot dejó el papel sobre la mesa con delicadeza. Señores, este no es un simple retrato. Es un testamento a un símbolo. Y alguien, hoy, quiso evitar que esa verdad saliera a la luz. Solange se cruzó de brazos. ¿Y cree que uno de nosotros lo mató solo por eso? Poirot la miró fijamente. No todos los asesinatos nacen del odio. Algunos nacen del miedo y otros del pánico a perder el control de una verdad enterrada. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La lluvia se había detenido. París por un instante parecía inmóvil. Queda aún mucho por descubrir. Pero ahora sabemos que el motivo no está en el presente, sino en el eco de un siglo atrás. Capítulo 6. A las sombras de 1834. A la noche envolvía a París en una calma engañosa, mientras Poirot, instalado en su suite del Hotel Raphael, examinaba una copia ampliada de la carta de Lucien Darcy. Sus pequeñas células grises trabajaban. Las palabras del pintor no eran fruto de una simple tragedia romántica. Eran una advertencia, un legado velado, en la forma de arte. Algo había sucedido en 1834, algo que justificó esconder un mensaje dentro del óleo de un retrato, y que, un siglo después, aún tenía poder suficiente como para matar. En una discreta llamada a la puerta, interrumpió sus pensamientos. Era el inspector Gerard. Tenemos los archivos de la época, anunció, depositando una caja de documentos sobre la mesa. Registro civil, cartas personales de la familia Vauquelin, incluso notas del prefecto de policía de París del año 1834. En algunos documentos fueron donados por Leonie esta tarde. Dice que siempre creyó que había algo
podrido. En su linaje Amporot sacó una carpeta marcada con tinta desvaída a Ferbo Klein, septiembre de 1834. El mes exacto en que fue fechado el retrato, murmuró a los papeles, hablaban de un suceso poco documentado en la repentina muerte de un joven político reformista, Edward Marchand, cuya carrera prometedora había sido interrumpida por un supuesto accidente ecuestre. No hubo autopsia ni investigación formal. Lo que sí destacaba era una nota manuscrita del comisario de entonces a la señorita Vauquelin. Fue la última en verlo con vida. Silencio absoluto. Por orden de arriba, Poirot alzó las cejas. Interesante. Mademoiselle Adèle Vauquelin no solo era retratada, era testigo y tal vez cómplice de un escándalo. O peor, Engerard hojeó otro documento. Este Marchand tenía enemigos, pero lo curioso es que mantenía reuniones privadas con Lucien Darcy. ¿Qué hacía un pintor bohemio en conversaciones discretas con un político ambicioso? Quizás pintaba más que rostros, respondió Poirot. Tal vez pintaban secretos. Engerard lo miró con un dejo de escepticismo. ¿Insinúa que el retrato contiene más que un rostro humano? Insinúo, mon ami, que el retrato simboliza algo, una alianza, una traición, un chantaje, to do a lot. ¿Ves? Mientras Gerard regresaba al cuartel, Poirot pidió a Leonie que lo acompañara al día siguiente a la biblioteca de la Universidad de la Sorbona. Allí, entre volúmenes olvidados y crónicas académicas, encontraron un artículo de un periódico político de 1834, con una caricatura, Mastrova, Edward Marchand, luciendo un broche peculiar, un camafeo con el perfil de una mujer. Ese broche, susurró Leonie, es idéntico al que lleva Adèle en el retrato. Lo restauré con cuidado. No pensé que fuera importante. Poirot entrecerró los ojos. Una pieza de joyería personal, repetida en una caricatura política y en una pintura. No es coincidencia, es identidad. Ese camafeo une a Adèle y Marchand públicamente. Tal vez ella no fue musa, sino amante o espía. ¿Cree que ella estuvo implicada en su muerte? No lo sé aún, admitió Poirot, pero estoy convencido de que Lucien Darcy lo creyó, y eso explicaría su desaparición. Tal vez fue silenciado o huyó para protegerse ya esa noche. Poirot se reunió en privado con Marguerite Darcy, la bisnieta del pintor. Ella accedió a mostrarle un diario familiar que había mantenido oculto por décadas. Pertenecía a la hermana menor de Lucien, Camille Darcy. En una entrada fechada el 12 de octubre de 1834, se leía: Lucien no duerme, habla en sueños, nombra a Adèle y llora. Dice que ella sabe que Marchand no cayó del caballo. Dice que ella tenía miedo, que lo obligó a pintar no su rostro, sino su padre. El cuadro no es retrato, es confesión. Poirot cerró el diario con reverencia. La historia que se oculta bajo esta pintura es la historia de un crimen político que se disfrazó de arte. Y si Dupré descubrió esta conexión, su muerte fue la respuesta de quien quiso mantener el silencio. Una vez más a Marguerite, temblorosa, preguntó: ¿Cree que ese alguien sigue entre nosotros? Poirot no respondió de inmediato. Seos a la ventana, mirando las luces de París, la ciudad que brillaba indiferente a sus propios fantasmas. No lo creo, madame. Estoy seguro de ello. Y esa persona cometerá otro error. Muy pronto. Capítulo 7. El error de un fantasma vivo. El amanecer traía consigo una claridad implacable, como si París despertara con la misma resolución que se gestaba en la mente de Poirot. Ya no se trataba de una simple muerte en una galería ni de un retrato maldito. Era una historia oculta que, como un perfume antiguo, aún dejaba rastro en cada rincón de la ciudad. Y ahora,
Alguien vivo había vuelto a olerlo, y a temerlo Poirot regresó a la Galería Lenoir a primera hora. Llevaba consigo una carpeta con las reproducciones de los documentos encontrados, el diario de Camille Darcy y una copia impresa del retrato radiografiado. A su llegada, encontró a Madame Delphine Lenoir ya presente, ordenando que todo volviera a su lugar para una reapertura planificada en silencio, sin prensa. «Es insensato reabrir, madame», dijo Poirot, apoyando su bastón junto a una silla. «Tapizada en terciopelo añil, no cuando el peligro aún respira entre estas paredes. Los negocios no esperan, Monsieur Poirot. Why, el arte no puede detenerse por una tragedia aislada». Poirot se acercó al retrato, ahora protegido por un cristal reforzado. Su voz se suavizó. «No es el arte lo que me preocupa, sino la mentira que encierra Delphine». Lo observó con su acostumbrada elegancia gélida. «¿Una mentira pintada? ¿Una verdad omitida?», corrigió Poirot. «Mademoiselle Adèle, símbolo de poder y secreto, fue inmortalizada para encubrir algo que se negaba a morir. Y ahora, madame, alguien teme que ese pasado renazca». Anella se encogió ligeramente de hombros. «El pasado siempre vuelve, Monsieur Poirot, pero rara vez importan». Antes de que él pudiera responder, llegó el inspector Gerard. Su expresión, habitualmente impasible, traía esta vez una nota de urgencia. «Poirot, acaba de suceder algo. Philippe Melard fue encontrado inconsciente en su departamento. Gas abierto. Todo sugiere intento de suicidio. Y sobrevivió. Por poco está en el hospital, pero dejó una nota». Gerard le extendió un sobre. Poirot lo abrió con calma. La caligrafía era temblorosa, apurada. No fue por dinero, fue por el silencio. «Me ofrecieron una suma para colocar el veneno. Nada más. No sabía qué contenía la botella, solo que debía reemplazarla durante el montaje. Pensé que era una broma, pero después me amenazaron. Ella dijo que sabía de mis deudas, que arruinaría mi reputación, que el cuadro debía quedar intacto». Poirot cerró la nota. «¿Se la ofreció al inspector sin comentario? ¿Ella?», inquirió Gerard. «¿Quién?». Poirot no respondió aún. Miraba a lo lejos, como escuchando una melodía interna que apenas se insinuaba. «Dígale a su equipo que verifique las cámaras nuevamente. Esta vez no busquen movimientos, busquen ausencias, el momento exacto en que alguien desapareció de vista durante el montaje. Porque quien orquestó esto no es quien tocó el veneno, sino quien dictó las reglas desde las sombras». Lenny Vauquelin apareció entonces, pálida, con un objeto envuelto en tela. Lo dejó sobre la mesa. «Esto estaba en la caja fuerte antigua de mi abuela Lou en contra Anoche. No sabía que existía. Es otra versión del retrato». Poirot retiró la tela. Era el mismo retrato de Adèle, pero sin el camafeo, sin expresión fija. Solo un rostro en blanco, como si la esencia hubiera sido borrada. «Una réplica inacabada», murmuró Leonie. «Oh, la original». Antes de ser modificada, Poirot alzó la vista. «No, mademoiselle. Esto es lo que debió ser el retrato, sin simbolismos. Sin voz». Se volvió hacia Delphine Lenoir. «Madame, usted conocía este segundo cuadro, ¿verdad?». La mujer se tensó apenas. Luego bajó los ojos. «Lo sospeché, pero nunca pregunté. Y sin embargo, usted sabía que si se descubría, el cuadro perdería su poder, su mito, su valor de mercado. Porque el arte maldito, madame, vende más que el arte verdadero». Poirot dio un paso más cerca. «Usted no mató a Dupré, pero usted lo manipuló. Usted orquestó el misterio, cultivó la maldición, y cuando él quiso mostrar lo contrario, cuando pensó revelar que el cuadro ocultaba un secreto político y no uno romántico, hasta de Joquieu, otros hicieran el trabajo sucio». Gerard la miró fijamente. «Eso es decir, no hay prueba directa», dijo Poirot.
con un encogimiento de hombros. Pero hay intención, hay manipulación y hay miedo. Delphine Lenoir se sentó lentamente. El arte vive del misterio, monsieur. Yo solo. Lo alimenté. Poirot tomó su sombrero y se encaminó hacia la salida. Y alguien murió por ello. Capítulo 8. La maldición de la verdad. El viento barría con furia los tejados de París, cuando Poirot regresó a su habitación del Hotel Raphael. Allí, bajo la luz templada de una lámpara de escritorio, ordenó los documentos con precisión. Cada hoja, cada fotografía del retrato, cada nota manuscrita de Lucien Darcy, cada registro de restauración, todo estaba ya dispuesto como piezas de un ajedrez antiguo, y faltaba un solo movimiento: la palabra ella, escrita, con trazo tembloroso por Philippe Mélard, resonaba en su mente. No era un pronombre inocente, era una sombra activa, un nombre disfrazado, y Poirot ya la había visto moverse entre los demás, como quien dirige una orquesta sin tocar un solo instrumento. Al día siguiente, en la galería, Poirot pidió que todos los implicados se reunieran por última vez en la sala del retrato. Delphine Lenoir llegó con gesto resignado. Solange Dupré, más fría que nunca, cruzó los brazos. Léonie, inquieta pero firme, permanecía cerca de Marguerite Darcy, cuya presencia silenciosa parecía contener siglos. Mesdames et messieurs, comenzó Poirot con voz clara, el misterio del retrato de Adele Beauclain ha sido, hasta hoy, un enigma sostenido por la superstición, la estética y el miedo. Pero ahora es el momento de revelar la verdad. No una verdad de pinceles y lienzos, sino de sangre y decisión. Todos lo miraron expectantes. Armand Dupré fue asesinado porque descubrió que el cuadro no era una reliquia maldita, sino un símbolo cifrado de un crimen político. Quevedel no era musa, sino testigo. Que Lucien Darcy pintó su silencio para salvarse, o para dejar constancia. Poirot giró hacia Solange. Su tío, Mademoiselle, no era un hombre curioso por naturaleza, era posesivo. Coleccionaba obras. Sí, pero también secretos. Él descubrió la historia detrás del retrato. Iba a exponerla. Iba a destruir el mito. Y con ello, a destruir también el valor de todo esto. Señaló la galería entera. Delphine Lenoir apretó los labios. Yo no le maté. No, madame, pero usted permitió que se tejiera el plan. Usted sabía que la pieza debía seguir pareciendo maldita para seguir siendo vendible. Fue usted quien presionó a Philippe Mélard. Usted quien amenazó con arruinarlo si no sustituía la botella. Usted nunca quiso sangre. Pero si Silencio Gerard se acercó a Delphine, confirma lo que dice el señor Poirot. Ella bajó la mirada. No puedo negarlo. Le hablé, lo presioné, pero nunca quise su muerte. Poirot hizo un gesto con la mano. Y sin embargo, el verdadero cerebro aún no ha sido desenmascarado. Anne se volvió lentamente hacia Léonie. Un suspiro se escapó de los presentes. ¿Yo? Susurró ella. ¿Está diciendo que yo? No, corrigió Poirot con una leve inclinación. No, tú, mademoiselle. Pero alguien muy cerca de ti. Anne se giró finalmente hacia Marguerite Darcy. La mujer mayor lo miró sin expresión. Yo, monsieur Poirot. Sí, aunque usted fue quien conocía el contenido del diario, quien sabía de la segunda versión del retrato, quien mantuvo viva la leyenda desde las sombras, esperando el momento propicio para actuar. Philippe solo fue su ejecutor. Delphine, su herramienta. Poirot lament. La razón por la cual todo esto sucedió fue usted. Gerard intervino, desconcertado. ¿Pero por qué? Poirot se acercó lentamente a Marguerite. Por justicia, o lo que usted cree que es justicia. Su familia fue silenciada. Su antepasado,
desterrado por decir la verdad. Usted decidió que alguien debía pagar. Incluso un siglo después, Armand Dupré, con su arrogancia, fue el blanco perfecto. Planeaba exhibir su hallazgo como si fuera un trofeo. Y usted lo convirtió en mártir en Marguerite. No negó nada. Cerró los ojos. Todo lo que hice fue por Lucien, por el arte que nadie entendió, por la verdad que nadie quiso mirar. ¿Y la vida de un hombre? Preguntó Poirot con gravedad amprecho menor. Respondió ella. Si eso aseguraba que el mundo recordara a Darcy como algo más que un pintor maldito, Girard la detuvo sin violencia. Ella no opuso resistencia. Poirot se volvió hacia los demás. Mientras los gendarmes escoltaban a la mujer fuera de la galería, he aquí la ironía. La maldición del retrato no estaba en los pigmentos ni en la tela, sino en los corazones humanos, en las heridas no sanadas, en los orgullos heridos, en los silencios heredados. Solange Dupré rompió el silencio con una voz que apenas se oía, y ahora Poirot sonrió con tristeza. Ahora, mademoiselle, cuadro puede volver a ser solo eso, un cuadro, y el pasado al fin puede descansar. Capítulo 9. El eco bajo el marco de madera. Una semana después del arresto de Marguerite Darcy, París había recuperado su ritmo incesante, como si nada hubiese ocurrido entre las paredes de la Galería Lenoir. Sin embargo, para Hércules Poirot, los cabos sueltos eran como migas de pan que aún crujían bajo sus pasos, y uno en particular no dejaba de resonar en su mente: la versión inacabada del retrato en Poirot. Regresó en privado a la galería, únicamente por Léonie Vauquelin. Delphine Lenoir había suspendido indefinidamente la reapertura, y el cuadro original de Adele había sido retirado y enviado a una institución de conservación por orden del Ministerio de Cultura. Pero la réplica, la llamada versión silenciosa, permanecía guardada en una caja de madera sin marcar. A la espera de ser olvidada, Mademoiselle Lenny, dijo Poirot, mientras ambos cruzaban la sala vacía, he venido por una última verdad, no sobre un crimen, sino sobre una intención. Leonie lo condujo al archivo del subsuelo. Allí, en la penumbra entre estanterías de madera carcomida y lienzos enrollados, colocó la réplica del retrato sobre un caballete improvisado. La diferencia era clara. Sin el camafeo, sin los toques añadidos durante la última fase de la pintura, Adele parecía desnuda de símbolos. Su mirada era más humana, menos espectral, casi resignada. Lo pintó así al principio, murmuró Léonie. Tal vez Darcy nunca quiso convertirla en Milton Poirot. Asintió. Es posible. Pero alguien más, o tal vez Adele misma, le pidió que la dotara de significado, que la convirtiera en testigo eterno de un poder que la asfixiaba. Poirot retiró, marcó, dejando al descubierto el reverso del lienzo. Allí, casi borradas por el tiempo, estaban unas palabras escritas a lápiz: Elle me regardait sans pardon, mime dans la silence. Ella me miraba sin perdón, incluso en el silencio. Estas palabras no eran para el público, dijo Poirot suavemente. Eran para él, para Lucien. ¿Un grito invisible cree que él la amaba?, preguntó Léonie, sin alzar la voz. No lo sé, pero creo que la comprendía. Ocasión es más peligroso que el amor. Léonie se quedó en silencio un momento. He decidido restaurar esta versión, dijo por fin. Mostrarla al mundo tal como fue concebida, sin símbolos, sin maldiciones, solo la verdad. Poirot la miró con calidez. Una elección admirable, mademoiselle. Pero recuerde, incluso las verdades más puras pueden ser deformadas por las mentes ansiosas de misterio. Salieron del archivo con pasos lentos. En el vestíbulo, el inspector Gerard esperaba. Esta vez sin uniforme. Vengo a despedirme. Poirot, el ministerio ha cerrado el caso. Marguerite confesó todo. El veneno, la manipulación,
La Samen será juzgada como instigadora, aunque no como autora material. Poirot hizo un gesto de asentimiento. Un juicio no devolverá la vida al señor Dupré, pero tal vez evitará que otros pinten con las mismas sombras. Gerard le ofreció la mano. He aprendido algo trabajando con usted, a confiar menos en lo evidente, preguntó Poirot con una sonrisa. No, respondió Gerard, sonriendo de vuelta, a observar cómo se mueven los ojos, no solo los labios. Cuando el inspector se marchó, Poirot salió a la calle. La tarde parisina era fría pero clara. Caminó hasta un pequeño café en la esquina y pidió su acostumbrado chocolate caliente. Mientras lo bebía, sacó una hoja de su bolsillo. Era un recorte del diario de Camille Darcy. Lucien dice que cada retrato es un espejo, que lo más aterrador no es pintar a quien posó, sino pintar lo que uno ve en él. Poirot miró su reflejo en la ventana. En ella no había cuadros ni sombras antiguas, solo su figura, pequeña y ordenada, rodeada por la gran ciudad Willow. Murmuró para sí. Es siempre un juicio. Capítulo 10. El último trazado. El cielo sobre París se había teñido de un azul violáceo cuando Hércules Poirot, con su bastón perfectamente alineado con su paso, caminó por última vez hacia la Galería Lenoir, aquel lugar que había sido testigo de muerte, engaño y recuerdos resucitados. Ahora yacía silencioso, sus pasillos vacíos, como una sala tras la caída del telón. Y sin embargo, Poirot sabía que aún quedaba una escena más por representar en el salón de restauración. Léonie Vauquelin lo esperaba junto al caballete. La versión inacabada del retrato de Adèle estaba ahora completamente restaurada, sin añadidos, sin símbolos. Sus ojos seguían siendo intensos, pero ya no acusaban, observaban. Simplemente, como si, por fin, hubiesen sido liberados de un papel que no eligieron interpretar. Lo he titulado La mujer sin leyenda, dijo Léonie con suavidad. Poirot la miró, aprobando con un leve gesto. Un título apropiado, porque el mayor castigo de Adèle Vauquelin no fue su silencio, sino ser convertida en mito sin su consentimiento. Léonie asintió. En sus manos tenía un pequeño marco de madera dorada, desarmado, al que le faltaba una moldura. Estaba de colocarlo en la base del retrato cuando su mirada se detuvo. Monsieur Poirot. Mire, esto. Poirot se acercó. En la esquina interna del marco, oculta detrás del anclaje original, había una pequeña ranura. Léonie sacó con cuidado un fragmento de papel doblado y casi petrificado por el tiempo. Lo desplegó con pinzas en una nota breve en caligrafía curva. Femenina. Sí, no regreso. Sabrás por qué. Este cuadro no es mi rostro, es mi confesión. Adèle y Uben ambos se quedaron en silencio. El mensaje, escrito por la misma mujer que había sido pintada como símbolo de fatalidad, rompía finalmente la narrativa que durante un siglo había fascinado y engañado a generaciones enteras. Poirot se acomodó el bigote con lentitud. Entonces, es cierto, Adèle sabía. Adèle fue obligada, o quizá participó, pero después se arrepintió. Esta nota lo confirma. El retrato no era un homenaje, sino una expiación, no para el público, sino para ella misma. ¿Qué hacemos con esto, Regan? Léonie, ¿lo hacemos público? Poirot la observó con atención. ¿Usted qué desea, mademoiselle? Ella dudó un instante. Quiero que el mundo vea a Adèle como una mujer, no como una maldición, ni como una víctima, ni como un arma. Solo, como alguien atrapada entre fuerzas más grandes que ella. Poirot sonrió, satisfecho. Entonces, publique el cuadro y conserve la nota no como prueba, sino como testamento. Que el misterio viva en la interpretación, no en la mentira. En ese momento, Delphine Lenoir apareció en la puerta. Su figura seguía proyectando elegancia, pero ya sin la arrogancia afilada de días atrás. Vengo a ceder la galería
anunció a la Fundación D'Orsay Vauquelin. ¿Es lo menos que puedo hacer? Leonie la miró, sorprendida. ¿Usted? He perdido demasiado, mademoiselle. Dinero, reputación, confianza. Pero si algo aprendí, es que el arte no sobrevive por el escándalo. Sobrevive cuando emociona, cuando interpelan. Poirot se inclinó cortésmente. Un gesto sabio, madame. Redentor. Incluso Ana, al salir de la galería por última vez. Poirot se detuvo en la acera y miró una última vez la ventana donde antes colgaba el cuadro original. Ahora, el espacio estaba vacío, pero en su mente, la imagen de Adèle Vauquelin se mantendría viva, no como espectro ni símbolo, sino como una historia humana, una mujer que no habló en su tiempo, un pintor que no fue escuchado. On Crimond Q. Esperó 100 años para que la verdad pudiera respirarse. Sin miedo, Poirot se ajustó el sombrero. Au revoir, mademoiselle, murmuró al viento. Y gracias por esperar el siglo justo. Capítulo 11. El susurro, bajo la pintura, 3 días después del cierre oficial del caso y la sesión de la Galería Lenguard. Una discreta invitación llegó al H. Tel Raphael, dirigida a Hércules Poirot, el remitente en un marchante privado de arte con sede en Lyon, Monsieur Jérôme Carodec. El mensaje, aunque cortés, tenía el tono peculiar que Poirot siempre asociaba con el miedo disfrazado de amabilidad. Monsieur Poirot, me ha llegado información que, me temo, podría cambiar la comprensión que tenemos de la obra de Lucien D'Orsay y del legado de Adèle Vauquelin. Si desea una pieza más del rompecabezas, venga discretamente. Le mostraré lo que adquirí hace 2 meses en una subasta sin nombre. Lo he mantenido en silencio por prudencia. Poirot, intrigado, partió en el primer tren a Lyon. Durante el trayecto hojeó una vez más la reproducción del mensaje oculto en el marco. No es. Te cuadro no es mi rostro, Anne es mi confesión. Aquella nota, aunque breve, se había incrustado en su mente como una aguja de oro. ¿Confesión de qué? Arrepentimiento, complicidad, advertencia. En Lyon, el marchante Caradec resultó ser un hombre de edad mediana, nervioso y con un leve tartamudeo que desaparecía al hablar de arte. Monsieur Poirot, le agradezco que haya venido. Lo que voy a mostrarle no ha sido visto por nadie más, salvo por mí y una restauradora en Ginebra, que juró guardar silencio. Lo condujo a una sala segura, en la trastienda de su boutique. Bajo una manta negra reposaba un lienzo de tamaño mediano. Encontré esto enrollado detrás de un espejo veneciano que compré en una venta de liquidación en Alsacia. Nadie sabía que estaba allí. Aun cuando lo abrí, reconocí de inmediato la firma Helen D'Orsay. Y lo que contiene, bueno, véalo usted mismo. Caradec retiró la manta. El cuadro era oscuro, casi monocromático, pero inconfundible, un paisaje urbano brumoso, apenas definido, con una figura femenina de espaldas frente a una ventana abierta. Era Adèle. Su postura era la misma que en el retrato famoso, pero aquí no era mirada. Era ella quien miraba hacia afuera. Una silueta masculina apenas delineada parecía desvanecerse en el fondo. Lo hemos titulado La salida de la niebla. Aunque D'Orsay no lo firmó por el frente, dijo Caradec. Mire, el reverso. Poirot se acercó. En la parte posterior del lienzo, grabado con carbón, había otra inscripción. No quise callar, pero su silencio me salvó de ellos. Est quadro. Es para quien entienda que el arte puede mentir. Poirot cerró los ojos lentamente. Mondae. Entonces Adèle sabía que sería usada. Sabía que su imagen serviría para mantener un engaño, o quizá proteger a alguien. Tal vez a D'Orsay mismo. Quizá fue su cómplice por amor. Quizá por chantaje. El marchante parecía inseguro. ¿Y ahora qué hago con esto? Podría ser valioso, pero también podría destruir todo lo que se ha construido alrededor de la leyenda. Poirot lo miró con seriedad. Monsieur Carodec.
tiene en sus manos algo más valioso que una obra maestra. Tiene la conciencia de dos almas, a una que habló demasiado tarde, y otra que pintó para no ser silenciado. Karadec lo miró. Sin comprender del todo, le aconsejo que lo entregue a la fundación recién creada. Leonie Böcklein sabrá qué hacer. No comercialice con un secreto. No perpetúe el mismo ciclo que condenó a Adele. Ya de regreso en París, Poirot entregó la fotografía del cuadro a Leonie. La joven restauradora lo examinó largo rato, con las manos temblorosas. Es ella, pero diferente por primera vez. La veo libre, tal vez, dijo Poirot. Es la Adele que existió solo un segundo antes de que la atraparan en un marco. Oh, la Adele que sobrevivió en la memoria de Lucien Darcy. Su último retrato no fue un homenaje, sino una despedida. ¿Y esta historia, Monsieur Poirot? Debe ser contada así, respondió él. Pero con verdad, no como mito, sino como advertencia de cómo un rostro puede ocultar un grito, y de cómo el arte puede traicionar tanto como puede redimir. En esa noche, al caminar de vuelta al hotel, Poirot pasó por una vitrina donde colgaba una reproducción del retrato restaurado. Bajo ella, una placa con nueva inscripción: Adele Vauquelin, la mujer que vivió en silencio y que esperó un siglo para ser escuchada. Poirot se detuvo un instante. Luego, sin decir palabra, se quitó el sombrero y siguió su camino entre las luces doradas de París. Capítulo 12. En la firma que no fue vista, en el silencio envolvente del estudio de restauración de la recién fundada Fundación Darcy Buckland. Una luz suave caía sobre la mesa donde reposaban los dos retratos, el original, con su carga simbólica, y el descubierto en Lyon, la salida de la niebla. Ambos lienzos parecían estar en diálogo, como dos versiones de una misma historia que, por fin, salía a la luz. Después de un siglo de ocultamiento, Poirot observaba los trazos del segundo cuadro. Con detenimiento, el perfil desdibujado del hombre en el fondo, casi evaporado en la bruma, lo inquietaba. Había una verdad latente en esa silueta, algo que el pintor no se atrevió a pronunciar con palabras, pero sí con sombra. Mademoiselle Leonie, dijo, sin apartar la vista del lienzo, ¿le parece que esta figura en el fondo es real o simbólica? Leonie Vauquelin, de pie junto a él, entrecerró los ojos pincheramente. No parece una figura terminada, más bien, un trazo sugerido. ¿Cómo? Si Darcy quisiera que la viéramos sin verla. Poirot asintió con lentitud. Exactamente. Y esa omisión deliberada dice mucho. No es un fallo técnico, es una elección. Tal vez para proteger una identidad o para invocar una amenaza. Volvió hacia la mesa de trabajo. Sobre ella descansaban las radiografías de ambos cuadros, cotejadas a lo largo de varias semanas. Poirot había pedido un análisis comparativo minucioso, esperando lo inesperado, y, por fin, su paciencia había sido recompensada. Aquí, señaló una imagen ampliada en negativo. Mire el borde inferior del retrato de Adele. Justo aquí, bajo la última capa de pintura barnizada, una firma no de Darcy. Observe la MCUR VA. Y esa R estilizada. Leonie palideció. Marguerite. Precisamente, confirmó Poirot con gravedad. La supuesta bisnieta silenciosa, la defensora apasionada de la memoria de Lucien, no solo conocía el cuadro. En algún momento, durante las décadas que mantuvo la réplica escondida, retocó la obra original, tal vez por celos, tal vez por una visión purista, o tal vez para construir la leyenda que necesitaba. Leonie llevó una mano a la boca. Pero eso significa que el cuadro que todos conocimos no es solo de Darcy. Poirot bajó el tono. Es una obra compartida entre dos mentes distantes en el tiempo. Una fue forzada a callar, la otra eligió hablar por ella. Marguerite manipuló el camafeo, alteró los colores de fondo, incluso reescribió los ojos, todo para reforzar la imagen de Adele como mártir
y el cuadro como maldición Anne Girard, que acababa de llegar tras recibir la llamada de Poirot. Escuchó en silencio. Eso la hace responsable también de la deformación del contexto histórico. Sí, una falsificación no de autoría, sino de intención, y esa es la más peligrosa de todas, añadió Poirot, porque altera la percepción pública, la interpretación simbólica. Es el crimen silencioso del restaurador que no ves, sino reescribe. Anne Girard cruzó los brazos. ¿Debemos reabrir la causa? ¿Modificar los cargos? Poirot negó con la cabeza. No, Marguerite. Ya pagará con el peso del tiempo. El juicio público será más duro que cualquier celda. Pero debemos decir la verdad. Leonie se sentó junto al caballete, profundamente conmovida. ¿Y qué hacemos con la firma? Poirot la miró con calidez. La conservamos, pero la contextualizamos. El museo debe presentar la historia completa dos versiones, dos lienzos, dos verdades enfrentadas. Solo así el visitante sabrá que el arte, como la vida, es muchas veces un espejo incompleto en esa noche, en un acto privado con algunos historiadores y académicos. Se presentó oficialmente La salida de la niebla en la Fundación, no como una obra maestra olvidada, sino como una pieza complementaria del rompecabezas emocional de Adele Vauquelin. El acto concluyó con la lectura de una carta escrita por Poirot, que fue enmarcada junto a la nota oculta en el marco del retrato. Original. El arte no miente, pero los ojos que lo contemplan pueden hacerlo. Que cada pincelada vista nos recuerde que incluso las verdades enterradas bajo capas de silencio terminan por hablar, si uno escucha con paciencia. Y con eso, la historia del retrato que esperó un siglo para matar encontró por fin su trazo final. Capítulo 13. El marco del juicio a la primavera había comenzado a colorear los parques de París, cuando la historia del retrato de Adele Vauquelin y de la salida de la niebla cruzó finalmente las barreras del mundo del arte y captó la atención del PIB. Los periódicos hablaban de la conspiración estética más intrigante del siglo y de un crimen cubierto por óleo y leyenda. Pero para Hércules Poirot, lo que había comenzado como un crimen moderno y tangible se había transformado en algo más, un rompecabezas moral sobre la propiedad de la verdad. A los días siguientes al evento en la Fundación fueron un torbellino. Paraleniv, entrevistas, solicitudes de reproducción, expertos internacionales solicitando acceso a los dos lienzos y, más inquietante aún, una citación judicial. Marguerite Darcy desde la cárcel exigía una audiencia legal para defender la autenticidad del mensaje artístico de su antepasado. ¿Va a asistir al juicio, Monsieur Poirot? Preguntó Leonie una mañana, mientras ambos tomaban té en su pequeño apartamento del Quartier Latin. Por supuesto, no por obligación legal, sino por respeto al crimen que no sangra, pero deja cicatriz en el día de la audiencia. La sala del tribunal estaba repleta. No era un juicio penal, sino una audiencia administrativa para discutir la futura exhibición pública del cuadro alterado por Marguerite. A pesar de su avanzada edad, la mujer compareció con la compostura de quien lleva sobre sí el peso de una. Sus palabras, aunque suaves, estaban cargadas de firmeza. Yo no modifiqué el cuadro por vanidad, ni por ego, declaró frente al jurado cultural. Lo hice para completar un gesto inacabado. Mi bisabuelo fue forzado a callar. Adele fue silenciada por hombres poderosos. Yo solo tomé el pincel cuando el tiempo no pudo hacerlo a uno de los jueces. Un historiador le preguntó, ¿y no considera que eso distorsiona la historia? Marguerite la miró sin titubear. Toda historia es ya una distorsión, incluso la verdad contada a tiempo lo es. Yo solo elegí un lente. ¿Cómo lo haría un fotógrafo en el fondo de la sala? Poirot no se movía. Sus dedos jugueteaban con el borde de su bastón, pero su mirada estaba clavada en Marguerite. Cuando llegó su turno de hablar como testigo, se levantó sin ceremonia. Lo que Mademoiselle Darcy dice
es cierto en parte, comenzó. Toda historia tiene múltiples versiones, y el arte, como toda forma humana de expresión, está sujeto a interpretación ampero. Hay una frontera entre interpretar y sustituir. Ella no completó una historia, la redibujó a su conveniencia, y con ello guió a generaciones a creer en una tragedia que no era la suya. Para contar, el tribunal se quedó en silencio. Si el cuadro original era una confesión encriptada, continuó Poirot, lo que ella hizo fue firmar una declaración en su nombre, y nadie tiene derecho a eso, ni siquiera los descendientes, ni siquiera los devotos en Marguerite bajo la vista. Sin contestaran al final de la jornada, el tribunal falló en favor de la fundación. El cuadro alterado sería reconocido como una versión modificada posterior al original. Ambos cuadros serían expuestos juntos, pero con paneles explicativos detallados y contextuales. La nota de Adele y la inscripción oculta de Darcy serían incluidas en la exhibición como testimonios independientes, no manipulados ya en la Cajel. Leonie miró a Poirot con alivio. Gracias, monsieur, no solo por resolver el crimen, por proteger la integridad de todos. Poirot esbozó una sonrisa. No fue justicia lo que buscamos, mademoiselle. Fue equilibrio. A veces, eso es más difícil de lograr. ¿Cree que Marguerite actuó con malicia? Poirot se detuvo. No, Nan actuó con Effie. Pero la fe, cuando se convierte en reemplazo de la verdad, se vuelve peligrosa. En este caso, no mató con veneno, pero sí con pinceles. Leonie lo miró con cierta tristeza. ¿Cree que Adele alguna vez imaginó esto? Poirot levantó la vista hacia el cielo parisino, azul y nítido por primera vez en semanas. No, Adele solo quería ser olvidada con dignidad. Pero el arte, mademoiselle, rara vez permite el olvido. Solo pospone la memoria. Caminaron en silencio un trecho más. En la vitrina de una librería, una reproducción de La salida de la niebla ocupaba la portada de un nuevo catálogo. Bajo ella, una frase a la historia que quiso ser contada, finalmente fue escuchada. Poirot la miró un momento, y luego continuó su camino, dejando tras de sí no solo un misterio resuelto, sino un eco que por fin podía apagarse en paz. Corrigió Poirot con una sonrisa cansada. Solo ayudé a que el cuadro hablara. La verdadera investigación la hicieron ellos. Luciana y Adele, incluso Marguerite, en su forma distorsionada. ¿Debemos hacer público esto? Poirot guardó silencio. Luego asintió. Sí, pero no como escándalo, como epílogo, como verdad postergada. Que el mundo sepa que detrás de cada retrato hay un alma, y a veces una carga demasiado pesada para un rostro en el documento, fue conservado transcrito, publicado meses después como parte del catálogo final de la exposición. La crítica lo describió como el acto último de redención de un artista incomprendido, y la prueba de que la historia, incluso cuando duerme, nunca muere. Y Poirot, al leer el artículo, dobló el periódico, tomó su sombrero y dijo en voz baja: Ahora sí, Adele, tu historia ha terminado. En capítulo final, el rostro que nunca fue pintado. En una tarde gris de abril, mientras la ciudad de París dormía, bajo una lluvia fina y constante, Hércules Poirot caminaba una vez más por los pasillos del Museo de Orsay. El eco de sus pasos sobre el mármol era apenas audible, como si hasta el suelo respetara el peso de la verdad que ahora reposaba en las paredes. La exposition, los ecos del retrato había concluido. La Fundación Darcy Buckland preparaba el traslado definitivo de las piezas al ala histórica del museo, donde serían resguardadas de forma permanente. Pero antes de que el último foco se apagara, Poirot solicitó una última visita privada, no por vanidad, por necesidad. Había algo que no dejaba de resonar en su mente en una ausencia junto a él. Leonie caminaba en silencio, envuelta en un abrigo de lana oscura. ¿Por qué desea volver, Monsieur Poirot? Ya todo ha sido revelado. El diario, la nota, la inscripción,
Incluso el testamento de Lucien Poirot asintió lentamente. Sí, y sin embargo, hay algo que aún no ha sido dicho, algo que no se encuentra en lo pintado, sino en lo que nunca se pintó. Se detuvieron frente a la salida de la niebla. Adele seguía allí, de espaldas, mirando hacia la ventana. La bruma, la silueta, la atmósfera, todo sugería un deseo de escape, de borrarse, pero no de ser olvidada. Anne Poirot se acercó y señaló un punto vacío a la izquierda del marco. Lucien dejó espacio. Aquí en la composición lo exige. Es una asimetría deliberada. Un hueco. Leonie lo miró, sin comprender. ¿Y qué cree que debía haber allí? Poirot. La voz, un segundo rostro. A Leonie dio un paso atrás. ¿Otro personaje? ¿Una figura? ¿Quién? Poirot se giró hacia ella. Usted, mademoiselle. Ella parpadeó, desconcertada. ¿Yo? No literalmente, explicó Poirot, pero simbólicamente. Usted es la pieza final, no porque descubrió los documentos, no porque restauró el cuadro, sino porque fue quien escuchó el susurro, lo que ni Lucien ni Adele pudieron decir claramente. Usted lo permitió al no forzar una interpretación. A Leonie frunció el ceño. Y eso representa... ¿qué exactamente? Poirot volvió a mirar el lienzo. La historia sin herencia de dominio. La historia sin dueño. Lucien pintó el rostro de una mujer rota. Luego sugiere en otro cuadro que ella escapa. Y aún deja un espacio. El espacio para quien la comprenda sin imponerle nombre ni destino. Usted, sin saberlo, completó ese vacío. No con pincel, sino con escucha. Leonie se quedó en silencio en Poirot. Continuó. Todos los demás quisieron poseerla. Armand Dupré quiso exhibirla. Delphine Lenoir quiso comercializarla. Marguerite quiso inmortalizarla. Pero solo usted supo dejarla ser. Hubo un largo silencio. Luego, Leonie dijo, con voz apenas audible, entonces, el cuadro final no es una pintura, es una decisión. Poirot asintió con solemnidad. Exactamente, mademoiselle. Un acto moral, no estético. Y eso, al fin, es lo que libera a Adele de la leyenda. Esa noche, Poirot regresó a su habitación. Se sentó a su escritorio. Abrió un pequeño cuaderno de tapas negras. En la primera página escribió en caso cerrado a no por resolución, sino por redención. Luego se levantó, miró por la ventana hacia el Sena iluminado, y musitó en voz baja como si hablara con un retrato invisible colgado en el aire. Bonne nuit, Adele. Si natate pas ta faute. Why apagó la luz. Capítulo final. El retrato que esperó ser mirado. El día amaneció limpio por primera vez en semanas, como si París, exhausta de secretos y revelaciones, se hubiera dado permiso para respirar. Hércules Poirot se encontraba sentado en su sillón favorito del Hotel Raphael, leyendo con atención una carta recién llegada de Ginebra. Era de la restauradora que había asistido en la verificación de las iniciales EMM ocultas en el marco original del retrato. Se ha confirmado que la madera utilizada en esa sección fue reemplazada a finales de 1834. Todo indica que Darcy ocultó el nombre de Edmond Michel Marchand tras la muerte de Edouard. No fue un error, fue intención. Poirot dejó la carta sobre la mesa, junto a su taza de chocolate caliente, ya enfriada. El rompecabezas estaba completo. El rostro, el lienzo, la historia. El asesino. Aunque la justicia no pudiera alcanzarlo desde la tumba, la verdad, al fin, había salido a la luz. Había solo un paso más, que debía darse en esa misma tarde. Poirot regresó a la Fundación Darcibac en la galería privada, donde aún colgaban las dos versiones del retrato y los documentos anexos. Pidió una última audiencia, no con un juez, ni con un sospechoso,
Ni siquiera con la prensa, solo con Leonie Solange Dupré, heredera del coleccionista asesinado, y el inspector Gerard de Mesdames. Monsieur, comenzó Poirot, de pie frente a los lienzos. Hemos recorrido un laberinto de símbolos, de silencios y de sombras, pero como en todo laberinto, hay un centro. Y hoy hemos llegado a él. Al Gerard cruzó los brazos. Se refiere a la confirmación sobre Edmond Michel Marchand. Oui, no solo a él me refiero a Adelan, a Lucien, a... Curiosamente, también a ustedes. Anne Solange alzó una ceja. ¿A mí? Poirot asintió. Su tío, Armand Dupré, descubrió el mensaje oculto. En el retrato, él no quería exhibirlo por vanidad. Quería exponer la historia y al hacerlo, asociar su nombre al descubrimiento del siglo. Pero al hacerlo, se volvió un riesgo. No porque dijera mentiras, sino porque amenazaba con mostrar verdades sin control. Marguerite Darcy, de que el mito que ella moldeó durante décadas se desmoronara, recurrió al único recurso que creyó posible en el asesinato. No para encubrir el crimen de 1834, sino para mantener el relato intacto a Leonie. Habló entonces, con voz firme, y el veneno. Poirot caminó lentamente hacia el centro de la sala. Marguerite manipuló a Philippe y Mel. Usó su duda. Le entregó la botella modificada, sabiendo que Dupré nunca aceptaba bebida que no fuera servida por él mismo. Luego, usó la ambigüedad del retrato y el aura de maldición como cortina de humo en Gerard. Soltó un suspiro. Y todo, por proteger un cuadro, non, corrigió Poirot. Por proteger una interpretación, el retrato era un símbolo. Y como todo símbolo poderoso, fue usado, manipulado y distorsionado por aquellos que necesitaban que contara su versión de la historia. Poirot se volvió hacia Solange. Su tío fue una víctima, pero también un catalizador. Su ambición despertó lo que yacía dormido. La verdad estaba allí, en el marco, en el diario, en el trazo incompleto, pero necesitaba una chispa para resurgir a Solange. Bajó la mirada, no lo admiraba, pero no deseaba su muerte, y sin embargo, su muerte permitió que todo esto se revelara. Poirot guardó silencio unos segundos. Luego se acercó al retrato restaurado. Tocó el borde del bastidor con delicadeza, como quien despide a un amigo. Verdadero crimen no fue el de Dupré, ni siquiera el de Edouard Marchand. Fue haber condenado a Adele a ser mirada y no escuchada, a cargar durante un siglo la carga de otros. Hoy, esa injusticia ha sido reparada. Se volvió hacia Leonie. Y fue usted quien lo permitió. Restauró más que un cuadro. Restauró una voz. Ella asintió, visiblemente emocionada. ¿Qué ocurre ahora? Poirot sonrió. Ahora, el cuadro será lo que siempre debió ser, a un testimonio, no una maldición, no una leyenda solo. Un grito convertido en belleza. Gerard se aproximó, serio pero con respeto. ¿Y usted, Poirot, qué hará? Yo, respondió con una leve inclinación. Volveré a mis lecturas, a mis tazas de chocolate, a mis pequeños crímenes de habitación cerrada. Todos sonrieron. Mientras el grupo se dispersaba, Poirot permaneció solo un momento más. Miró los ojos de Adele. En la pintura no encontró miedo, no encontró tristeza, solo una inmensa calma. Mademoiselle Vauquelin, susurró. Al fin su silencio ha sido comprendido. Al fin ha sido visto. Salió de la sala. Afuera, la tarde caía sobre París como una promesa cumplida y el retrato, inmóvil y eterno, ya no esperó. Capítulo final. El ojo detrás del retrato. La primavera acariciaba los tejados de París con un sol indulgente cuando Hércules Poirot descendió las escaleras de mármol de la Fundación Darcy Buckland por última vez. A su paso los pasillos reverberaban no con pasos, sino con ecos de secretos ya dichos.
de rostros ya revelados, de silencios que por fin habían encontrado palabras. Pero aún no se había dicho todo esa tarde, mientras la ciudad vibraba con el bullicio de los cafés y los paseos a orillas del Sena. Poirot fue citado discretamente en la oficina del ministro de Cultura. No era costumbre del detective involucrarse con la política, pero la nota, escrita a mano y enviada en sobre lacrado, llevaba un tono que no podía ignorar. Una nueva pieza ha sido descubierta. Un fragmento de carta. Queremos su opinión antes de decidir qué hacer con ella. Poirot llegó puntualmente. Lo recibió una mujer de mediana edad, elegante, con gafas delgadas y modales meticulosos, a la directora del Archivo Nacional de Conservación. Monsieur Poirot, gracias por venir. Lo que verá no es largo, pero es perturbador. Le entregó un folio plastificado, rescatado de un compartimento lateral del secrétaire de Lucien Darcy, separado del diario principal. Estaba en papel de carta beige, ya muy quebrado, y firmado no por Lucien, sino por Adele Vauquelin. La letra firme, determinada en escrita, según la datación del papel, 2 días antes de su desaparición. Sé que este retrato me sobrevivirá, y sé que no me pertenece. Lucien cree que con sus pinceles puede protegerme. Pero no, él no sabe que mientras me pintaba, alguien más me miraba. Siempre detrás, siempre en la sombra, nunca en el lienzo. Poirot leyó la nota 2 veces. Louis se recostó en el sillón sin apartar la vista del texto. No se refiere a Edmund Michel, dijo, más para sí mismo. Él fue el asesino, pero no el vigilante. Aquí hay otra presencia. Un tercer hombre. A la directora alzó las cejas. ¿Y qué implica eso? Poirot juntó las yemas de los dedos. Que Lucien no pintó un retrato por protección. Lo pintó por pánico. Sabía que Adele iba a hablar, que no se quedaría callada. El retrato no fue un tributo, fue un intento desesperado de inmovilizarla, como si al capturarla en lienzo pudiera impedir que escapara. ¿Está sugiriendo que Darcy la controlaba? Sugiero que Darcy, como muchos hombres de su época, confundió lealtad con propiedad y pintó lo que él necesitaba ver, no lo que Adele necesitaba decir. La directora guardó silencio. Poirot entregó el documento. ¿Qué hará con esto? No lo sé aún. Revelarlo podría dañar la nueva narrativa construida en torno a ella. Poirot se puso de pie, tomó su bastón y se ajustó el sombrero. Mademoiselle, si hemos aprendido algo de este caso, es que los relatos incompletos matan más que las balas. La verdad no se daña por ser más compleja, se fortalece. León. Esa noche, de regreso en su habitación del Hotel Raphael, Poirot se sentó frente al escritorio, no para leer ni para ordenar documentos, solo para pensar en los hilos. Al fin, estaban todos desenredados. Armand Dupré murió, no por lo que sabía, sino por lo que pensaba revelar antes de entenderlo. A Marguerite Darcy mató no por sangre, sino por símbolo a Lucien. Pintó un escudo que con los años se convirtió en jaula. Y Adele. Adele fue vista por todos, pero comprendida por nadie. Hasta ahora. Poirot tomó una hoja en blanco. Escribió una única línea. El verdadero asesino fue el silencio. Luego guardó el papel, apagó la lámpara y se permitió algo que rara vez se concedían: descansar, sin preguntas pendientes. En el museo, en una sala cerrada al público, el retrato de Adele colgaba aún. Ya no era un enigma, ni una maldición, ni un objeto de especulación. Era lo que debía ser desde el principio, a la memoria de una mujer a la que todos intentaron pintar, pero que, por fin, había hablado por sí misma. Capítulo 14. El cuaderno de los borradores. Parecía que todo había terminado. La galería había reabierto con una exposición renovada, que mostraba, lado a lado, el retrato original de Adele Vauquelin
y la salida de la niebla, bajo una curaduría cuidadosamente transparente. Leonie Vauquelin dirigía la fundación con un sentido renovado de propósito. Why Marguerite Darcy, aunque aún enfrentaba restricciones legales, había desaparecido del ojo público tras su testimonio. Pero Hércules Poirot no descansaba con facilidad. Su pequeño despacho del H.T. Raphael, entre tazas de té y periódicos doblados con precisión matemática, una nueva pieza había caído en su regazo sin buscarla. No una carta ni un nuevo asesinato. Solo un viejo cuaderno se lo había entregado un joven restaurador suizo, discípulo de una conservadora que había trabajado brevemente en el retrato años atrás, antes de la restauración más reciente. Había muerto recientemente, y en sus pertenencias apareció aquel cuaderno encuadernado en tela gris. No está firmado, explicó el joven, pero creemos que pertenecía al propio Lucien Darcy. Es un diario de taller, fragmentado y legible en partes, pero hay pasajes que hablan de Adele y otros que parecen escritos por ella misma. Poirot hojeó el cuaderno con la reverencia de quien pasa las páginas de un testamento. Las primeras entradas eran técnicas en listas de pigmentos, pruebas de composición, diagramas de luz. Luego, sin transición clara, aparecieron fragmentos de texto con una caligrafía diferente, fina, vertical, nerviosa. No sé si volverá mañana, no sé si debo desearlo. Me dijo que mi rostro debía ser mi escudo, que en él escondería la historia que no podré. Poirot frunció el ceño. Entonces, el retrato no era para la posteridad, era un refugio, y Lucien era su custodio. Pasó otras páginas. Una entrada datada 12 de septiembre de 1834. Heló su sangre. Heló, sabe. Edward nunca cayó del caballo. Fue su hermano quien lo empujó. Yo estaba. Ali, vi todo van. Pero si hablo, me matarán. Lucien dice que el retrato me protegerá. ¿Puede un lienzo hacer eso? Poirot cerró los ojos un momento. Todo volvía. Edward Marchand, el político reformista muerto en circunstancias sospechosas. El escándalo tapado por las autoridades. El silencio forzado. Y ahora, confirmado por la única que lo presenció. Entonces, Adele fue cómplice involuntaria y testigo silenciada no solo por miedo, por un pacto con un artista que convirtió su cara en confesión cifrada en él. Diario continuaba con anotaciones breves. Hoy pintó mis ojos más oscuros. Dice que la verdad debe estar al borde del marco, no dentro de él. Poirot se quedó inmóvil. Al borde del marco. Se levantó, tomó la reproducción radiográfica del retrato original y amplió la zona inferior derecha, justo donde la firma de Marguerite había sido identificada como intervención posterior. Pero más allá del trazo añadido, había una imperfección, un doble trazo bajo el barniz. Pidió una nueva revisión microscópica a la fundación. 2 días después, Leonie lo llamó. Atónita, Monsieur Poirot, tiene que venir. Tenía razón. En el laboratorio, bajo aumento extremo, se veía con claridad en una línea casi borrada, al borde del bastidor. Letras minúsculas, trazadas a cuchilla y luego cubiertas por la imprimación. Iniciales discretas, pero inequívocas. Edmond Michel Marchand, murmuró Poirot, el hermano de Edward. Leonie estaba pálida. ¿Cree que él fue el asesino? No lo creo. Lo sé, Adele, lo sabía ni Darcy. También pero no podían acusarlo. Era influyente e intocable. Así que grabaron su nombre, como se graba un secreto, en piedra, en los boards, donde nadie mira. ¿Por qué no lo contaron? Poirot se volvió hacia ella, porque sabían que nadie escucharía. La pintura fue su último recurso. Leonie se cubrió la boca con una mano. ¿Y qué hacemos con esto? Poirot suspiró. Por un momento, pareció envejecer frente a sus ojos. Publicarlo.
con todo Anne, no como denuncia, sino como redención, para que Adele, al fin, deje de ser un rostro y se convierta en Bozan. Esa misma tarde, Poirot redactó su último informe. No para la policía, no para los tribunales, para la historia, un relato que comenzaba con una muerte moderna y terminaba con una verdad olvidada, susurrada desde un lienzo en epílogo, a los ojos que hablaron un siglo después, en una sala secundaria del Musée d'Orsay. Tras una cortina de terciopelo negro, se abrió una nueva exposición titulada Los ecos del retrato en arte, silencio y verdad. La presentación no era grandiosa ni publicitaria, era íntima, casi silenciosa, pero cada detalle, desde la iluminación cálida hasta el cristal antirreflejo que protegía los lienzos, había sido escogido con el mismo cuidado con que se desenrolla un susurro. En el centro de la sala colgaban 3 obras: el retrato de Adele Vauquelin con su camafeo restaurado y la nota escondida en su marco, la salida de la niebla, donde Adele miraba hacia la ventana, y, en una vitrina baja, el cuaderno de taller atribuido a Lucien Darce, junto a la reproducción de las iniciales grabadas al borde del bastidor, en EMM an debajo, una placa discreta en Adele Vauquelin 1811 a 1834, testigo de un crimen, prisionera de una época. Este retrato fue su refugio. Su voz, silenciada por hombres, ha sido restaurada por el tiempo. Que sus ojos, al fin, hablen con la libertad que en vida le fue negada. A los visitantes entraban en silencio. Algunos salían con lágrimas, otros con asombro. Nadie, sin algo que pensar en Léonie Vauquelin, se mantenía cerca de la entrada, observando sin intervenir. Solo una vez, al final del primer día, se dirigió al único visitante que parecía aún más callado que el resto. Monsieur Poirot Hércules. Poirot estaba de pie ante el retrato original, como si aún escuchara algo que los demás no podían oír. Mademoiselle Léonie, respondió, sin apartar la vista. ¿Ha notado que, con la restauración final, los ojos de Adele parecen menos fijos? Sí, asintió ella, como si, por fin, miraran hacia adelante, como si esperaran algo menos. Definitivo. Poirot cruzó las manos sobre el bastón. Durante toda mi carrera, he perseguido la verdad como si fuera una ecuación en hechos, contradicciones, motivos, pero este caso me ha enseñado que hay verdades que no se descubren, se revelan solas. Cuando alguien se atreve a mirar distinto, a Léonie le ofreció una sonrisa cansada. Gracias, Monsieur Poirot, por ayudarme a escucharla. En él inclinó ligeramente la cabeza. Gracias a usted, mademoiselle, por no temer el eco. Ya en la puerta, Poirot se detuvo. Una niña de unos 6 años se acercaba al retrato. Miró fijamente los ojos de Adele durante varios segundos. Luego se volvió hacia su madre y susurró: «Parece triste, pero no sola». Poirot sonrió, se colocó el sombrero y, como tantas veces antes, caminó hacia la luz de París, una ciudad que nunca olvida y que a veces, solo a veces, perdona. Capítulo extra en la carta, en el doble fondo. Pasaron semanas desde que la exposición Los ecos del retrato se convirtió en la muestra más discutida, a menos y debatida en los círculos artísticos históricos de Europa, no por el tamaño del escándalo, sino por la complejidad moral que aún pendía en el aire. Había quienes consideraban a Adele una víctima, otros la creían una figura pasiva, e incluso algunos sostenían que fue cómplice por amor. Pero en todos los casos, una cosa era cierta: su historia ya no podía ser ignorada. Poirot, fiel a su rutina, había regresado al Hotel Raphael y reanudado su lectura matinal de Le Figaro. Sin embargo, una mañana de marzo, recibió un pequeño sobre sin remitente, sellado con lacre color violeta. Dentro,
Había una llave antigua muy específica. Con ella, una nota manuscrita en tinta azul ansí. Desea conocer el final que Lucian escribió pero nunca mostró. Busque el secreter que fue suyo. En él guardó lo que ni su pincel pudo decir. Hercule Poirot estudió la letra A, no era de Marguerite. Era más redonda, manos educada. Quizá un antiguo ayudante, alguien que había servido a la familia Darcy en años pasados. Pero lo que más lo inquietaba no era la nota, sino la referencia al mueble en el secreter de Lucien Darcy. Poirot recordó vagamente que en los archivos fotográficos de la Restauración aparecía un escritorio francés de estilo Empire, trasladado desde la finca de los Darcy al almacén del museo hace décadas. Considerado irrelevante en su momento, Anne se puso en contacto con la fundación. Leonie, diligente como siempre, organizó el acceso al almacén. Lo tenemos aquí desde los años 70, explicó mientras lo guiaba entre pasillos polvorientos. Nadie había pensado que pudiera tener relación con el caso Poirot. Observó el secreter, madera de nogal, vetas suaves, herrajes dorados. A simple vista, era solo una reliquia decorativa, pero al introducir la llave en un compartimiento lateral, casi imperceptible entre dos listones, se activó un clic sutil. Un panel oculto se deslizó hacia afuera dentro, cuidadosamente enrollado en tela de lino. Había un manuscrito, no, una carta, brief. Era una confesión firmada Lucien Darcy, octubre de 1834, Hercule Poirot y Leonie. Lo extendieron sobre una mesa. La caligrafía era temblorosa, apresurada, pero inequívocamente suya. He decidido desaparecer. No por miedo, sino porque el mundo no está listo para la historia que Pinten-Adel fue testigo. No del crimen, sino del pacto. Edmund Michel Marsh mató a su hermano para proteger un acuerdo secreto entre industriales y políticos que habría destruido la república naciente. Adele, obligada a callar, encontró en mí un aliado. Yo pinté su silencio. Yo grabé el nombre, Yodesin. Él marcó como lápida y trampa. Si leen esto, entonces el cuadro ha hablado. Y mi silencio, al fin, ha expirado. Poirot apoyó ambas manos sobre el texto. No fue solo una historia de amor trágico ni una venganza artística. Fue un acto político disfrazado de arte. Adele se convirtió en un muro de contención contra la destrucción de verdades. Mayo, reza en Leonie. Susurró, y usted lo descubrió todo, a través de fragmentos, de manchas, de miradas pintadas. Nan, Madame